Bienvenidos a Ludágora de mayo, no, de abril. Esta sesión vamos a pensar videojuegos y clasismo. Tenemos invitados en esta sesión. Entonces, tanto la gente que está acá como los que están en streaming, déjenos sus comentarios o preguntas y los conversamos acá. Bueno, acá está Marat, está También si Inti. tienen ejemplos de juegos, también siempre Eso son muy está bueno. interesantes. Hasem viene en camino, porque Hasem viene al centro multimedia desde Toluca, entonces a veces hay problemas en el camino, como que el transporte se tarda en pasar. Lo primero que yo le proponía a Marat era que pensáramos qué vamos a estar entendiendo por clasismo en esta sesión, debido a algunos de los ejemplos que tenemos. Entonces, a lo mejor lo podríamos comenzar a definir con una pregunta, que es si podemos jugar gratis videojuegos, que tendría que ver con una cuestión de adquisición. Entonces, ¿hay que comprar un videojuego para jugarlo o podemos realmente jugar gratis? Bueno, esa es una pregunta complicada, ¿no? Porque sabemos ya que no solamente se trata de una cuestión de una transaccionalidad básica, ¿no? Que simplemente haya un acto de dar dinero directamente, sino que las operaciones financieras alrededor de los videojuegos están en nosotros como jugadores y en la operación de datos de forma masiva. Entonces, esto nos conduce a estar pensando, a estar considerando cómo podemos acercarnos mejor al problema a partir de la economización del juego, ¿no? Porque finalmente el clasismo dentro de los juegos va a operar como un proceso de economización donde algunos jugadores son excluidos y otros obtienen recompensas por entrar dentro de mecánicas económicas que no forzosamente vienen de inicio, ¿no? La mayoría de los juegos que son gratuitos tienen dos finalidades, ¿no? O buscar hacer microtransacciones para a partir de eso capitalizarse y diferenciar entre los jugadores que están invirtiendo dinero en los juegos y los que no, que dependen de su habilidad, ¿no? Entonces hay una diferencia en esos términos y también se pone a prueba esa regla de la habilidad que creo que está en juego dentro de los videojuegos desde tiempos generales. Ahora que platicábamos un poco sobre las maquinitas, un término general era eso, ¿no? O sea, como uno sabía que uno tenía un capital limitado, una serie de monedas limitadas para jugar, uno tenía que poder hacer la mayor cantidad de tiempo que podía con una sola moneda, ¿no? A veces tenías solamente una moneda y esa era la que tenías para jugar y entonces pues tenías que intentar jugar todo lo que podías con ella y poco a poco desarrollabas habilidad justamente para eso. Pero en otros procesos puede haber una cuestión de cómo se generan estos términos económicos y cómo esto influye en el funcionamiento en general de nosotros, ¿no? Como podríamos decir, en el mundo real, ¿no? Que el clasismo que opera dentro de los videojuegos tiene como posiciones, ¿no? No es lineal, ¿no? Que haya un efecto donde alguien que tiene directamente el videojuego, eso lo hace inmediatamente más talentoso, que disfrute más el juego o que tenga algo más, ¿no? Entonces, y las clases dentro del juego se van separando cada vez más entre los juegos que tienen los videojugadores y que tienen distintas aproximaciones al juego como un problema económico. Y del otro lado, y supongo que hablaremos de eso un poco después, está el tema de cómo el clasismo opera dentro de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos muchas veces tienen divisiones específicas por clase y eso conduce a un tipo de división en el tipo de jugadores. Y eso está también en los rankings de los videojuegos actuales. Podemos hablar de muchos elementos, yo creo, a partir del tema del clasismo. No sé,
si alguien más tenga una opinión sobre este tema. Bueno, en lo que, ¿tú? Dinos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Emiliano Arenas. Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de Historia. Estoy haciendo una tesis con la temática de los videojuegos, pero mi enfoque es cómo se percibe la historia a través de un videojuego, que es The Elder Scrolls 5 Skyrim. Y bueno, yo en lo personal en este tema depende, según yo, desde la perspectiva que lo veas, porque en primera instancia, primero depende del equipo que tengas, ¿no? Porque puede ser consola, puede ser computadora, pero dependiendo tú los componentes o la consola de generación que tú tengas, tú vas a tener acceso a unos u otros juegos. Luego depende, pues, del segundo factor de que si el juego es gratis o si el juego hay que comprarlo, pero yo creo que depende, ese factor es importante cómo van a desarrollar la economía de los juegos. ¿Por qué? Porque un juego gratis como es Fortnite te va a forzar mucho a comprar cosas. ¿Con qué me refiero a esto? Fortnite lo que hace es tener los pases de temporada y meter un sinfín de personajes que están por un tiempo limitado, y si alguien es coleccionista, pues forzosamente va a querer los más que pueda, ¿no? Lo que lo va a obligar, pues, a gastar mucho dinero con cada personaje que compre. En el caso, por ejemplo, de un juego que tenga que ser por ejemplo, un caso de que un juego tenga que ser comprado por el usuario, por ejemplo, Grand Theft Auto Online, compras el juego de Grand Theft Auto 5 y por ende viene el servicio online, que es gratis, ya directamente que juegas el juego de modo historia. Cuando empiezas a jugar el juego de modo historia, ves un sistema de economía que esto es lo que utilizan pues literalmente todos los juegos. Todos los juegos tienen un sistema de economía de personaje avatar en frente al mundo donde se desarrolla, pero generalmente cuando es un solo jugador, el sistema de economía se desbalancea por completo cuando el jugador pues ya va por el final y se ha dedicado a lo que nosotros conocemos como farmear mucho, que generalmente pues es juntar recursos, desarrollar al personaje, y al final del juego tienes tanto dinero que el propio mundo del videojuego no se da abasto de tanta economía del poder adquisitivo que tiene el avatar. Caso contrario que pasa, por ejemplo, en el modo online, cuando tú entras a un modo online en un juego que es digamos, pasas de un modo historia a un modo online con otros jugadores, el sistema de economía se balancea más, pero es más desbalanceado en contra de los propios jugadores. ¿Y por qué? Porque esto está diseñado para que los jugadores sí tengan que o farmear o comprar si no cuentan con el tiempo para jugar, que es lo que mucho que pasa por ejemplo, en GTA Online y en Red Dead Online, que también igual es otro sistema muy distinto. En GTA Online lo que haces tú es, te dan una serie de propiedades, de ventajas al inicio del juego para que desarrolles poder económico a través de, pues, de distintos negocios, un vehículo, armas para enfrentarte a enemigos. Y lo que tienes que hacer pues es ir por recursos, producir, y luego esa producción la vendes, pero con el riesgo de que si estás en una sesión con más jugadores, ese esfuerzo puede ser revertido por X razón de que te la pueden destruir, o en dado caso ponerte en una sesión privada con amigos y que ellos te ayuden a vender y jugar en contra de los enemigos que son generados por la propia maquinaria del juego. Lo que va desencadenando, pues, de que es tiempo de juego que, pues, que por ejemplo muchas personas no cuentan con eso. Entonces lo que hace la empresa matriz, que es Rockstar Games, pues es abrir al público la posibilidad de comprar créditos dentro del juego para poder avanzar, o en otro caso una membresía especial, lo cual le permite pues tener acceso a vehículos gratis, negocios gratis, descuentos del 80-70% que los jugadores normales no tienen, ropa exclusiva, cuestiones que hacen a los jugadores a hacer que sea un poco más atractivo comprar esta membresía.
Por ejemplo, en el caso de Red Dead Online es un poco similar, pero es distinto porque en Red Dead Online manejan dos tipos de monedas, el oro y el dinero, el papel moneda. Ambas cosas pues tienen su utilidad en el juego, sobre todo para comprar pues lo que necesitan en el juego. Negocios, ropa, caballos, armas o incluso personalizar pues, cualquiera de estas cosas. Mientras el papel moneda es más fácil de conseguir, el oro no tanto, porque el oro se consigue mediante pepitas y juntando 100 pepitas juntas un lingote de oro, mientras que cada objeto en el juego cuesta cierto número de lingotes de oro, por lo que indirectamente se está obligando al jugador sí o sí, si quiere comprar los lingotes de oro para adquirir ciertos objetos especiales y poder tenerlos pues dentro del juego, ¿no? Entonces, claro, aquí hay como que una cuestión de que cómo se está balanceando la economía en contra del jugador para obligarlo a gastar. Mientras que en los juegos que son, por ejemplo, servicios gratis entre comillas, porque estos servicios gratis obligan a los jugadores a gastar muchísimo dinero para que el producto en cuestión que es online y que se ha dado gratis, pues pueda ser rentable. Mientras que en juegos por servicio esto no se ve tanto, pero aún así hay esta cuestión de que sí se están obligando a los jugadores a gastar cierto número cierta economía suya propia para avanzar en los juegos, lo cual implica pues gastos monetarios o el mismo el gasto del tiempo, que es distinto. ¿Cómo te llamas? Emiliano Arenas. Emiliano. Ya, es que estaba pensando justo como que o sea, pensaba tres cosas. Uno es como en un inicio el problema con las primeras consolas era que no eran un negocio, ¿no? Entonces, uno de los problemas para que hubiera una industria del videojuego, o sea, estoy entrecomillando un poco industria porque una de las discusiones ha sido si todo el desarrollo de videojuegos tiene que ser dentro del modelo de industria, ¿no? Entonces, para que el videojuego se pueda volver una industria, tienes que poder, tu consola tendría que ser lo más comercializable, ¿no? O sea, tiene que convertirse en un negocio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego estaba pensando como otra de las discusiones que hemos tenido es qué es el juego, ¿no? Porque aquí, en todos los ejemplos que estuviste escribiendo, más bien parece que estamos hablando de un consumidor y no de un jugador. Entonces creo que eso sería un tema interesante de pensar si todos los juegos responden al modelo del consumidor, o sea, de quien está consumiendo algo. Y luego una cosa que estaba pensando a propósito de lo que decía Marat y de una cosa que decías tú muy al principio de tu participación, tenía que ver con esta relación de la habilidad y la tecnología, que creo que no solamente está presente en el videojuego, sino en un montón de otras cosas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué implica? O sea, estoy planteando otra vez un montón de cosas en torno a lo que se ha dicho, ¿no? Como, ¿qué implica pensar en una noción de habilidad en el juego? O sea, ¿qué tipo de habilidad? ¿Tengo la habilidad de farmear a alguien más o de poner a trabajar a alguien más para conseguir cosas? ¿O tengo una habilidad que desarrollo en el juego porque la dinámica me lo demanda, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos como ir separando cosas. Sí, no, pásate para acá, Ingrid. Gracias. Eso, entonces como que, ¿por dónde queremos empezar, no? Yo no sé si justo esta necesidad de que los juegos puedan ser una industria rentable determina que las dinámicas de juego tengan que ser de consumo, ¿no? Yo creo que dentro de lo que desarrollaba ahorita Emiliano, creo que este término de cómo se desarrolla el consumo es algo que es multidimensional, ¿no? Porque tiene que ver con varias dinámicas, ¿no? O sea, compras un videojuego, ¿no? O lo juegas gratis, pero haces microtransacciones, o es un juego completamente gratuito, pero que
por detrás recaba tus datos, ¿no? Cualquier versión está intentando generar eso. ¿Cuántos juegos son puramente lúdicos en esos términos dentro de los videojuegos? O sea, es una pregunta complicada, ¿no? Porque todos los juegos tienen costos de operación y tienen una serie de estructuras como que están incorporadas dentro de este mundo de negocios la mayor cantidad de veces, o cuando están desarrollados de forma indie, también con una expectativa de tener algún beneficio a partir de dedicarle muchísimas horas a programar un videojuego indie. Y todo esto además se reproduce como señalaba Emiliano dentro del mundo de los videojuegos, ¿no? Sea Zelda, donde tienes una acumulación de rupees, o sea Mario, donde tenías una acumulación de monedas que se volvían puntos, monedas y puntos, las dos cosas, son juegos que tienen una intención de acumulación. Entonces sí hay una tendencia a eso, ¿no? La cuestión de los puntajes máximos, todo tiene que ver con cierto tipo de transaccionalidad numérica, que además es muy interesante porque tiene que ver con cierto tipo de beneficios o cierto tipo de frutos digitales que puedes obtener a partir de ello. Por ejemplo, cuando se jugaban videojuegos como los Final Fantasy del 7 al 10 por lo menos, el farming era una cuestión esencial para poder acceder a cosas como eran las armas especiales que podías tener en los videojuegos, o por poder acceder a los Aeons, que eran como una suerte de figuras mitológicas que te acompañaban en el viaje y que servían como formas de llegar al máximo nivel del juego, ¿no? Donde se rompían como estas dinámicas económicas normales de las que también hablaba Emiliano, ¿no? Donde al final de los juegos muchas veces se ha llegado a tal nivel de acumulación que no hay un funcionamiento, ¿no? Ya todo es ridículo, ¿no? Antes comprar una poción tenía un significado, ahora ni siquiera necesitas comprar las pociones, tienes suficientes elementos para hacer tus propias pociones o lo que sea. La acumulación es tan generalizada que se vuelve como un problema que creo que supera el tema de la habilidad y todo eso, ¿no? Sino cuál es la disposición ante la acumulación digital a partir de la operación de los videojuegos, ¿no? Que me parecería que tendría que ver con esto que se preguntaba, si la habilidad o si qué términos económicos podían operar en el mundo de eso, ¿no? Siento que tienen que ser los tres niveles al mismo tiempo, ¿no? Los tres niveles al mismo tiempo tienen que operar para entender cómo se componen las dimensiones económicas de la operación del videojuego, que no es una operación unidimensional de un intercambio de A por dinero, sino que tiene que ver como por instancias que se van relacionando. ¿Cuáles eran esas tres? Una es la instancia dentro del juego, otra la de la adquisición del juego, que tiene que ver ya sea con las monedas en la maquinita, o que tiene que ver con con comprar un cartucho, comprar una consola, y sean las consolas de gran renombre como las consolas de Nintendo o las consolas de Sony, o pueden ser las consolas más sencillas que se podían adquirir en una feria o que podías comprar afuera del metro y que servían y que tenían un juego instalado, ¿no? Que podía ser como un Tetris o un juego de fútbol o diferentes variaciones de este juego, ¿no? Incluso algunas consolas que tenían no un juego, sino que podían tener múltiplos del juego. Puede haber todas estas opciones y dentro de ellas verlos como estos modos de adquisición de los juegos, ¿no? O las posibilidades de los juegos. Y después, pues, toda la habitación y los efectos dentro del mundo real de los juegos, que es lo que estaba comentando sobre el farming, donde el farming ya no solamente está dentro del juego como la acumulación del juego, sino que ya hay grupos dedicados a conseguir cosas para sustituir el tiempo que se necesita dedicar para obtener los bienes dentro de los videojuegos, ¿no? Entonces creo que son como tres instancias económicas que no se pueden simplificar, sino que tienen que entenderse como en esa
complejidad y no solución de unas en las otras. Bienvenidos, no, solamente habla. Bueno, justamente ahorita que estabas hablando de las instancias del farming, me hace pensar en un ejemplo de un videojuego llamado EVE Online. No sé si lo habrán escuchado, ¿no? Pero bueno, sobre todo EVE Online lo que tiene de particular es que sí tiene como una relevancia en la bolsa, ¿no? Ya contra en la bolsa de valores, ¿no? Y lo que pasa es que en EVE Online se hacen como guerras masivas, por así decirlo, ¿no? Son como un espacio digital ya muy ¿cómo explicarlo? O sea, no soy jugador, pero de lo que sé es que hay territorios muy específicos, ¿no? Y hay personas que se dedican a una sola cosa, ¿no? Hay personas que farmean, hay personas que construyen, hay personas que son mercenarias, ¿no? Y creo que dentro de las asistencias que tú mencionas también podría entrar ese ejemplo, pero no sé ustedes cómo lo vean. Sí, no, creo que es un gran ejemplo justamente en cómo funcionan estas tareas, ¿no? Incluso estas tareas podrían verse también dentro de los funcionamientos económicos que dan dentro de espacios como Minecraft incluso, ¿no? Donde existen tareas específicas que se van volviendo una estructura de vida dentro del juego, ¿no? Y ya las instancias no forzosamente se tienen que dedicar como a resolver la totalidad del juego, como funcionaban los juegos offline, que tenían como una tendencia más lineal, sino que aquí las tendencias seriadas o las tendencias, digamos, de apertura que tienen, generan como cierto tipo de especialización, ¿no? Entonces, yo estaría de acuerdo contigo, que creo que es un gran ejemplo. Que era una de las cosas que estábamos platicando, ¿no? O sea, lo que pasa es que como que, o más bien lo que yo le decía a Marat es que a veces asumimos ciertos conceptos, como, claro, el clasismo, ¿no? Pero como ir describiendo cómo está operando. Y entonces pensaba, con esto que tú estás diciendo, si de pronto también implica como, o sea, como si podríamos trazar una relación entre el poder adquisitivo y la forma de trabajo dentro del videojuego, ¿no? Entonces, que de alguna manera implicaría que cómo es que, o sea, no de manera sorprendente, sino de cómo es que el poder adquisitivo replica las posibilidades de trabajo que tienes al interior del juego. Guillermo decía en el chat, por ejemplo, quién va a hacer los puntos y quién va a jugar con el jefe final, ¿no? O sea, es decir, como quién se va a dedicar a qué tareas o a qué trabajos dentro del juego y cómo se replica lo que pasa fuera al interior del juego, cuando el espacio de juego tendría que ser ese espacio de la suspensión de la realidad para otra realidad, pero termina siendo una replicación, ¿no? Sí, pues se vuelve mucho esa pregunta sobre si los videojuegos son un mundo o participan como parte del mundo, ¿no? Y aquí es como esa forma donde son una extensión del mundo, ¿no? No son una cosa que se produce como aparte, sino tienen necesariamente una relación, ¿no? Que principalmente y durante mucho tiempo fue explorada solamente como lo lúdico, pero podemos pensar que el punto donde se está discutiendo ahora, en lugar del clasismo en los videojuegos, tiene que ver con la operación de lo económico del juego, ¿no? Y cómo hay jugadores que están operando dentro de la economía del juego. Y eso lo podríamos todavía relacionar con la habilidad, ¿no? Porque ¿qué efecto tiene cuando alguien contrata a alguien para hacer farming y no le dedica la cantidad de horas necesarias al juego para poder tener esa habilidad o ese tipo de armas que se pueden obtener después del periodo de farming? Seguramente lo que va a tener va a ser un overkill por estadísticas, pero si es un juego que requiere habilidad, como son los videojuegos, sobre todo en línea, donde la posibilidad de que te maten en un segundo si no tienes instintos, además de un entrenamiento, pues te puede llevar a muchos problemas, ¿no? Entonces todo esto creo que está como en contraste dentro de estos juegos. Es que se me ocurrían dos cosas que no sé si necesariamente están relacionadas intrínsecamente con lo que decías, pero cuando tuvimos esta jornada de juegos, recuerdas que hubo una parte que solo tú podías pasar y que a los demás les costó un montón de trabajo entender, ¿no? Y entonces pensaba ahí como, eso es una habilidad,
O sea, lo interior del juego es la adquisición de una habilidad. Y por el otro lado pensaba en esto que decía sobre el tiempo. De pronto parecería que el tiempo también es un recurso que implica una cuestión de clase, ¿no? O sea, ¿quién le puede dedicar tiempo a un juego y quién no? O sea, es decir, actualmente no es como que ya superamos que los jóvenes tienen que trabajar o los niños tienen que trabajar porque en casa hay como estas, pues sí, hay carencias económicas, o sea, cuestiones básicas como la vivienda o la comida, a veces se tienen que, todos los integrantes de la familia tienen que aportar económicamente y entonces ahí no hay tiempo para el juego, por ejemplo, y menos para el videojuego, ¿no? Entonces pensaba en eso, como que el tiempo también podría ser parte del factor en el que no todos pueden tener tiempo para jugar, ¿no? ¿Quieren decir algo por acá? No, creo que es un privilegio el tiempo. Bueno, virtual. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor. Sí. Yo realmente vengo acompañando a Emiliano porque yo no me dedico mucho a lo de los videojuegos. Hago cosas virtuales, pero sí me doy cuenta que sí hay un rollo muy clasista en este rollo de los juegos, ¿no? Sí hay como una manera de entrenar a la gente para que pueda tener como esta forma lineal de llevarlo a la vida real, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en los videojuegos, pero por ejemplo, la visión de Emiliano que los quiere usar como un elemento didáctico para educar, se me hace interesante, ¿no? Acabo de ver un documental donde dentro de un juego que es sumamente violento hicieron la obra de Hamlet, ¿no? Se me hizo muy interesante esa situación de romper de una estructura muy lineal a algo alternativo que no tiene nada que ver con un videojuego y que tiene que ver con un rollo cultural. Entonces, yo pienso que sí podría haber esa ruptura de fabricar este tipo de personas virtuales a la realidad, romperla, ¿no? A romper estos esquemas. Pero sí creo que hay no solamente cuestiones de económicas, sino de racismos también, ¿no? Hay cosas racistas muy fuertes en los videojuegos, ¿no? Entonces, para mí, sí habría que ver la manera de romper esas estructuras, ¿no? Y siempre va a haber gente inteligente que se meta, como en este caso de los ingleses que se metieron al videojuego y decidieron hacer una obra de teatro dentro del videojuego, ¿no? Entonces creo que sí, por ahí iría para mí, bueno, la idea, ¿no? Yo no soy muy fan, muy conocedor. Ahorita yo a través de él pues, estoy como iniciando en esto y estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Pero bueno, ese era mi punto de vista, ¿no? Es que estaba yo pensando, pues si quieres empezamos con uno de los ejemplos que ponían en el chat, el de Papers, Please. Ese, creo que lo puso Juan Pablo, que estaba diciendo que era como replicar las condiciones precarias de trabajo de un agente aduanal. A mí eso me llamaba la atención porque, o sea, el hecho de que sea una figura de un agente aduanal es interesante. Que hay una precarización dentro del propio trabajo del agente aduanal, ¿no? Pero además, que es uno de los problemas que yo tengo con la gamificación, que en lugar de que sea como potencia de invención, se convierte en una manera de aprender a hacer cosas, ¿no? O sea, como de normalizar las prácticas en el mundo, pues. Entonces allí, con base en lo que se ha dicho, o sea, realmente podrían existir otras narrativas del juego que no reivindiquen las prácticas de la comercialización o de la compra o de como de establecer roles. Hay videojuegos, ¿no? Que tienen la intención de funcionar como mundos más abiertos, ¿no? Y de los que hemos hablado mucho y que hemos repetido los ejemplos, ¿no? Como Journey, o puede ser juegos que no tienen tantos voces como Shadow of the Colossus, que tenían justamente esta estructura donde parecía ser que parece ser que la finalidad no tiene que ver con una perspectiva de acumulación, pero dentro de la experiencia
termina viendo una experiencia cuantificatoria de una u otra forma, ¿no? O sea, ese es como parte como del funcionamiento básico del sistema, ¿no? Existen cierto tipo de parámetros de cuantificación, sea en el número de pasos que das o sean pequeñas experiencias que disparan una animación, o puede ser simplemente encontrarse con estos voces muy grandes que había en juegos como Shadow of the Colossus, en grandes espacios donde no encontrabas otros enemigos, ¿no? Solamente había como unos malos, unos colosos que justamente eran pocos dentro de la totalidad del juego, ¿no? Yo creo que dentro de estos ejemplos el problema es que recaen todavía dentro de la operación de que fueron juegos que se necesitaron adquirir, ¿no? Y que están dentro del funcionamiento de quién pudo adquirir, quién pudo tener acceso como a aprender sobre un juego indie como eres Journey al principio, ¿no? Y creo que todo esto conduce a preguntas interesantes sobre cómo se generan estos procesos de diferenciación dentro de los juegos, ¿no? Que conducen a un clasismo. Hola, Hassem, ¿cómo estás? Y entonces creo que podríamos pensar eso, sí, siguiendo como la línea que se va poniendo aquí, ¿no? Que no solamente se trata de pensar que es como un camino sin salida, sino como esta estructura económica puede ser reoperada, ¿no? O cuáles serían esas preguntas de volverlo a operar. Por ejemplo, el ejemplo de poner una obra de teatro de Shakespeare dentro de eso, ¿no? Hubo una coordinación de qué tipo, hubo una producción, ¿todo esto sucedió de alguna forma económica o fue completamente como algún tipo de flash mob que no era intencional? Probablemente hubo una producción detrás de eso que lo conduce a hacer una operación interesante en analizar cómo se da, o si se puede, o si se tiene que operar cierto grado de economización en todo, ¿no? Y a propósito de estos 3 parámetros que tú ponías, pensaba en la parte de adquisición como un paso determinante para todo lo demás, ¿no? Es decir, como que estábamos platicando, por ejemplo, como en los 80s, 90s, las consolas pues eran de Fayuca, había que ir a Tepito a comprarlas, y después comienzan a aparecer como consolas más económicas, pero también implica como qué juegos estás jugando. Pero además me parece interesante que es algo que está ocurriendo en este momento de manera muy distinta, ¿no? Como compras un juego y es tuyo y lo puedes jugar mientras el juego funcione, ¿no? Pero actualmente tú no puedes jugar todo lo que juegas, o más bien todo lo que has comprado, ni siquiera es tuyo para siempre, ¿no? Y entonces empiezo como a pensar en la experiencia de juego o sea, yo empiezo en el nivel 0 y voy avanzando. ¿Cuántas horas de juego voy a estar jugando? Después, cuando aparecen, creo que son los Xbox, puedo guardar el juego y continuar donde me quedé, cosa que antes no podía ocurrir y más bien tenías que seguir jugando, ¿no? Entonces, o sea, en la cuestión de lo que yo estoy entendiendo por gozoso del juego, creo que comienza a transformar las posibilidades de la relación con la narrativa y con la dinámica del juego. Entonces, que es una de las cosas que yo he pensado no solamente en cuestiones de videojuegos, sino de si realmente podríamos vivir en una temporalidad, en este caso del hardware, ¿no? O sea, podríamos retomar consolas o podríamos retomar tecnologías que no nos van a salir en 60,000 pesos adquirirlas, pero ¿qué implica en términos, o sea, en muchos términos, en la narrativa, en la experiencia de juego? No experiencia de juego como en Revista Geek, sino de qué estoy esperando de jugar. Pero que también
que creo que va como con un imaginario tecnológico que es la posesión de lo más novedoso, ¿no? Que no necesariamente implica un gozo de lo que estoy jugando. No sé si me explico en ese término, como creo que la parte de la adquisición en ese término me parece muy relevante para dar el paso hacia todo lo demás, ¿no? Si realmente es posible pensar en otra cuestión, en una relación material diferente, ¿no? Que no es esta relación material de la que habla Simón, donde tengo el auto para estacionarlo frente a la casa, no tengo el auto para conocer el auto y viajar en el auto o hacer cosas en el auto, sino es que esté estacionado frente a la casa, ¿no? Y ya. Bueno, yo me gustaría tener un poco más de contexto, porque se me cortó la transmisión a la mitad. Pero sí, justo me gustó esta parte que retomaste sobre los juegos que compramos para jugar, pero que no siempre podemos jugarlos realmente. Justo ahorita hay una controversia con la Nintendo Switch 2 en donde te están vendiendo juegos que justo ya no es el juego, o sea, es un código para poder descargar el juego y tú no sabes en qué momento ese código te lo van a remover, ¿no? O sea, también está pasando, o bueno, ya había pasado desde antes con los juegos digitales, por ejemplo en Steam, ya te pone una cláusula que dice, te estamos vendiendo una llave de acceso al juego, más no te estamos vendiendo el juego para que tú puedas acceder a él. Entonces, justo como por ambos lados, ya no te están vendiendo un cartucho o un disco que tú puedas poner en tu consola cuando tú quieras, sino te están vendiendo un permiso. Y pues también por otro lado, tú antes pensabas, bueno, me están vendiendo un cartucho, el cartucho viene con un librito, viene con varias cosas a un precio modesto, pero ahora solo te están vendiendo permisos a precios como exorbitantes que no todos nos podemos permitir. Entonces, no sé si también pueda ir por ahí la platico más o menos lo que comentaste. Puedo ir por donde tú quieras. Ah, bueno, entonces vamos por ahí. No, no es cierto. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está como que en el siglo que estamos, que es el siglo XXI, a partir de los 80 surgió un término como lo que es la obsolencia programada, lo que quiere decir que un producto, ya sea pues, material, en el caso de los primeros, pues que tiene un tiempo de vida finito. Y al finalizar ese tiempo de vida, pues no puedes componer ese producto, tienes que volver a comprar otro. Entonces, pues ahí está lo que nunca nos esperábamos, es que esto también llegara al asunto digital, porque en un juego es prácticamente ahí está lo mismo, ¿no? El que te vendan una licencia, te están diciendo que el juego tiene un periodo de obsolencia programada, pero no por el propio producto digital, sino porque a ellos comercialmente les conviene. ¿Qué quiere decir eso? Aunque la licencia tenga una vigencia, yo por ejemplo, un videojuego individual modo historia, tengo una vigencia de 99 años, un individuo no va a jugar, no va a vivir más allá de los 100 años de momento. Lo que quiere decir que tampoco vas a poder dejar tu cuenta de juegos a alguien más, por lo que pues ese tiempo de vida pues es finito, hasta que digamos que esta llave digital te dé acceso a un contenido, más no sea un producto que sea tuyo como lo era el formato físico con los discos o con los cartuchos, que al final de cuentas pues también hasta cierto punto los discos tenían un desgaste y también eran un producto, digamos, finito, tenían una mayor probabilidad de prevalecer dentro para un individuo y poderlo dejarlo como un legado a alguien más que quisiera, caso que ya no es posible. Porque literalmente estamos hablando de que las empresas van a obligar a comprar un producto digital por individuo y no uno para pues varios, por así decirlo. Lo que también lleva pues a otra cosa de que pues para los historiadores eso es un problema porque no vamos a obtener el acceso eterno a los videojuegos como un recurso histórico.
porque pues, al final de cuentas los videojuegos también van a ser un recurso histórico en cierto momento de nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, también ahorita que tocaban Papers, Please, me parece un ejemplo pues, interesante, ¿no? Porque la economía está sumamente desbalanceada en contra del jugador, aunque es un videojuego individual. Pero esto, ¿qué quiere decir? Es un rol, pues, de un agente de aduanas, pero no de cualquier agente de aduanas, sino en cualquier lugar, porque la situación de Papers, Please está replicando, por ejemplo, lo que veíamos en Alemania Oriental, o Alemania del Este también, en Yugoslavia, en la Unión Soviética, de que las situaciones laborales eran muy precarias. Entonces, que es lo que está haciendo Papers, Please, más que banalizar el papel de un agente aduanal en un país totalista y un país de dictadura, lo que está haciendo es reflejar, hacer que la gente sienta un poco de empatía con respecto pues, a las situaciones sociales de lo que pues, atravesaban. Por ejemplo, en este caso, un agente de aduanas que vivía en un régimen de dictadura. Entonces, eso también tiene la intención de como de crear conciencia social un poco. Bueno, claro, sobre todo en cuanto hablamos de una función didáctica, ¿no? Porque pues, igual, o sea, me ha tocado casos de la gente que pues, dice que uno de los peores recursos narrativos son las notas de voz y las notas escritas. Y pues mucha gente ni siquiera las lee, por lo que juega el juego y igual no entendió nada. Pero en realidad esas notas están por una razón ahí, y es para que el jugador tome conciencia del contexto en donde está jugando, el contexto ficticio donde está pues jugando. Digamos también un caso que sería interesante debatir es el de BioShock, el 1, porque ahí tocan la temática de una anarquía, bueno, retoman las ideas de la filósofa Ayn Rand, que es una especie de anarquía, pero si hay un gobernante, y manejan un sistema capitalista, pero el descontrol es tanto porque no hay límites morales ni éticos que el propio sistema empieza a colapsar en sí mismo, y todo gracias al abuso de sustancias. Bueno, hay que decir que es anarcocapitalismo, no anarquía, ¿no? Exactamente. Es sobre accesibilidad de los juegos y también situación en el mundo. Como soy de Rusia, yo he tenido un problema que, por ejemplo, nosotros no podíamos comprar nuevos juegos porque cuando empezó la guerra, cerraron acceso a las tarjetas, entonces no podíamos usar nuestras tarjetas digitales para comprar juegos. Entonces, sí, tú podías jugar los juegos que has comprado, pero ya no podía acceder nuevos. Y entonces también es como, no sé, es como, solo quería agregar este caso a su topic de como acceso a los juegos y acceso a comprar algo y cómo influye como la situación global a los usuarios de los juegos y consolas también. ¿Sí? Digo, está bueno porque lo que estamos viendo es que hay fenómenos económicos que tienen efectos, ¿no? Como las guerras. Y estaba pensando, bueno, la verdad es que se me olvidó que estaba pensando, mejor les voy a leer lo que estaba diciendo mal. Bueno, Adrián dice, saludos a todos nosotros y al CENART. Omar González dice, como el fenómeno de los venezolanos en RuneScape y cómo pelearon por las minas y farmear dinero real. Omar González también dice, bueno, Papers, Please es un juegazo, el fenómeno de Family y el NES. Adriana Mares dice, otro ejemplo de eso es Club Penguin. Comprar una membresía te permitía comprar ropa y decoraciones con tus monedas del juego, pero una vez que la membresía vencía no podías conservar tus cosas. Lo que comprabas solo era tuyo mientras siguieras pagando la membresía. Omar González, o en Animal Crossing, para poder pasar a las granjas puedes pagar o dejar que los vecinos pasen y copien tus objetos.
Bueno, justamente ahorita que estaban mencionando un poco de las consolas, yo nunca tuve una consola. Yo, de hecho, pues jugaba porque un primo tenía una consola y él sí lo podía comprar. Entonces yo, como muchos de aquí, recurrieron a comprar juegos en Tepito, ¿no? Y bueno, también es muy peculiar por qué sucedió eso, porque uno de mis hermanos pues estudió computación, entonces fue como de, juegos piratas, juegos que puedo tener en mi computadora, ¿no? Y quiero llegar al caso de la computadora, ¿no? Porque finalmente creo que si bien es que hay muchas consolas con las que puedes jugar, lo que siempre se ha mantenido durante estos años, desde los 80 hasta acá, es una computadora, ¿no? Entonces, es como una, sí, es como una opción que te abre de muchas posibilidades, por así decirlo, ¿no? Porque una computadora no es solamente para divertirte, ¿no? También te abre para otras cosas, ¿no? Puedes programar, puedes hacer, no sé, puedes hacer dibujitos si quieres, ¿no? Y a lo que iba, aquí iba con todo esto, ¿no? Que más bien con los años, no sé si les ha pasado que poco a poco pues sus computadoras han ido quedando obsoletas, ya sea porque ya no tienen la RAM, porque ya no tienen pues los aditamentos necesarios para comenzar a jugar, ¿no? Lo que de alguna manera me llevó una vez con mis hermanos a tratar de cooperarnos todos para comprar una computadora, ¿no? El chiste es que lo hicimos, ¿no? Pero justamente pues para obtener una computadora pues se requiere de mucho esfuerzo familiar en este caso, ¿no? Y ya que estaban mencionando también los casos de los juegos de licencia, ¿no? Uno de los grandes juegos de licencia que pues ha estado desde los 2000 es el World of Warcraft, ¿no? Y el World of Warcraft también ha ofrecido pues situaciones muy peculiares. Creo que alguna vez leí una noticia donde comenzaba a ver los asesinatos virtuales, ¿no? Que eran personas que se dedicaban exclusivamente a matar jugadores dentro del juego para quitarles sus cosas, ¿no? Entonces comenzó a haber mucho revuelo respecto a ese caso, ¿no? Pero voy a llevar toda esta situación hacia una discusión más filosófica, ¿no? Y sobre todo quiero llevarlo hacia el lado del pragmatismo, ¿no? Sobre todo del pragmatismo italiano y del lado de lo que sería un señor apellidado Floridi, ¿no? Él habla sobre la infosfera, pero la principal pregunta aquí es, ¿cómo podemos distinguir entre la realidad virtual y la realidad? Porque de alguna manera ambas están relacionándose, ¿no? Y su propuesta pragmática para esto es, el ser es ser interactuable. Entonces, yo quiero lanzar la pregunta aquí ante ustedes y preguntarles, ¿no? ¿De qué manera la realidad virtual y nuestra realidad están separadas, si es que es eso? Y sobre todo, ya que vemos que tiene pues, consecuencias reales, ya sea por la guerra, por nuestra situación económica, y sobre todo, ¿cómo es que nos relacionamos con ello? O sea, ¿la realidad virtual está replicando la realidad que vivimos día a día? ¿O qué está pasando ahí? Creo que esta discusión, el que las planteaba de una forma muy interesante era otro académico que se llama Alexander Galloway, que siempre está pensando si la computación es una ética o es una ontología, ¿no? O sea, si estamos creando un mundo aparte y hay una separación entre aquello que vivimos y aquello, o este mundo computacional es una extensión del mundo donde nosotros estamos teniendo decisiones como de cómo posicionarnos ante ello, ¿no? Entonces, cómo existen en el mundo estas transacciones es muy interesante, ¿no? Yo estaba pensando en el tiempo en el que estuvimos discutiendo sobre este juego, sobre la cantidad de horas que yo le dediqué, sobre todo a Final Fantasy X, para conseguir todos los Saiyans que había en ese juego, ¿no? O sea, ya era una cantidad de horas y ya no me acuerdo ni cuántas, más de 300 horas invertidas en hacer puro farming, ¿no? Y horas de la vida que nunca regresarán, pero, pero que conducían como a una generación como de un efecto de una forma de relacionarse con el mundo, porque tiene que ver como en ese proceso transaccional, ¿no? El juego dejaba de tener como este funcionamiento, ¿cómo decirlo? Este funcionamiento lúdico, este funcionamiento de entretenimiento, y se volverían operaciones lógicas directas, donde siempre estabas operando los mismos elementos para que funcionara de cierta forma, ¿no? Y dentro de estas operaciones era conseguir algo que en realidad no sé qué tanto en última instancia es algo, pero en esos términos, pues tu pregunta sobre la ontología es en qué instancia cualquier cosa termina siendo algo, ¿no?
Y entonces, ¿qué diferencia hay entre esa relación relación ontológica a pesar de la economía, ¿no? Diciendo, si es extensión del mundo, sigue siendo parte de la pregunta clásica por la existencia del mundo, la existencia de estos bienes digitales. Pero lo que yo pensaba es, con el paso del tiempo, tengo todos esos sellos todavía en mi PlayStation 2, y tengo todavía el disco y todavía tengo la memoria, entonces en teoría todavía lo tengo. No lo he visto en años, no había pensado en ello hasta hace unos días, y creo que tiene una serie de efectos en su momento, pero después se vuelve como esa sensación de esa propiedad líquida y perdida que es relacionable con las nociones de la propiedad efímera que también tienen todos estos juegos de acceso, ¿no? O sea, que no solo es la obsolescencia, sino que también es el olvido lo que está en juego con ellos. A mí se me ocurría pensar, o sea, como a partir de ejemplos, y yo tenía la pregunta de si podemos enunciar algún ejemplo de comunidades, ¿no? O sea, es decir, me imagino como si una comunidad que juega un juego en específico tiene ciertas características y comportamientos entre sí, o qué cosas se manifiestan a partir de ello. Y creo que nos puede ayudar a pensar esto como en esa, o hay una consecución del mundo real, o si se pueden operar otras dinámicas, ¿no? Sí, bueno, pensando en comunidades, justo recién entró un grupo de Animal Crossing en donde, pues bueno, hablando también como esta parte del olvido, como de los juegos, yo compré ese juego porque me emocionaba, ¿no? Pero después lo olvidé, entonces por eso me metí a la comunidad para ver si encontraba algo que me reanimara pues a volver al juego, y me di cuenta que la comunidad es demasiado amistosa, o sea, también está mucho el tema del farming, o sea, todos los días preguntan a cómo los nabos en sus islas o cosas así. Entonces, estando en esa comunidad me he dado cuenta que justo todos son como que muy amables, muy de compartir y demás, pero si te metes, por ejemplo, a una comunidad de League of Legends, que realmente creo que no hay tanto comunidad, creo que ya las risas como que explicaron un poco de a dónde voy. Ahí todos son demasiado tóxicos, ¿no? Si no eres nivel no sé qué, si no eres gran maestro, pues no eres nada y te vamos a tirar tierra, te vamos a hablar feo. Y aunque seas uno de los mejores, te vamos a tratar mal. O sea, como que sí existe esta gran división. También supongo que depende de los... no depende, sino más bien es por el tipo de los juegos. Uno es demasiado competitivo, otro es justo como de hacer comunidad, de compartir y demás, pero creo que sí está demasiado recalcado justo estas dos comunidades en donde hay, de un lado hay mucha amabilidad, demás, y por el otro hay puro odio, ¿no? Entonces, no sé qué otras como ejemplos hay. Sí. Bueno, ahorita de que comenzaron a hablar de Animal Crossing y justamente de LOL, un mix raro, que no creo que sea el mix, sería tal vez la comunidad de Warhammer 40.000 o de Warhammer Fantasy, ¿no? Pero sobre todo tal vez en su modalidad de juego de mesa, porque también en su modalidad de juego de estrategia es bastante interesante, sobre todo es que Warhammer es un juego que tiene unas características muy, muy particulares, ¿no? Sobre todo en lo que respecta al racismo espacial, pero bueno, eso no es el tema, ¿no? A lo que también estaba como queriendo llevar la plática es que tal vez de alguna manera estas grandes empresas de videojuegos recurren a cierto esencialismo del juego, ¿no? Como que, por así decirlo, tú cuando tienes el juego tienes como la experiencia original del juego, ¿no? Y en este caso en la semana venía leyendo un libro de Byung-Chul Han que se llama el Shanzai. ¿Qué es el Shanzai? El Shanzai es una forma de piratería en China, ¿no? Y de hecho, Shanzai es una palabra que se puede utilizar para casi cualquier cosa, ¿no? Hay personas Shanzai, hay presidente Shanzai, hay políticos Shanzai, hay videojuegos Shanzai. Entonces, tal vez, si bien sabemos que existe el Animal Crossing original, lo que muchos recurrimos también, en mi caso soy estudiante, ¿no? Yo la verdad no pienso pagar por artículos científicos, no pienso pagar por videojuegos. Tal vez en algún lugar me llamarían, eres un jodido, ¿no? Tú no tienes dinero, ¿no?
Pero dime tú, ¿cuándo voy a sacar 1,000 pesos para dedicarlos a un juego, ¿no? Mejor lo pirateo, lo descargo. Sí, puede que me agarre un virus de por medio, pero al menos puedo divertirme de esa manera, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, el Shanzai, y sobre todo la forma en la que ve en China el Shanzai, es que no existe el original. Y más bien en este caso, las empresas de videojuegos lo que hacen es que tú, al momento de relacionarte con el juego, te relaciones con un tipo de la esencia del jugador, por así decirlo, ¿no? En LoL, ¿qué es lo que existe? En LoL existe una comunidad, pues, sí, tóxica, pero también tiene que ver con respecto al rango. Y el rango es lo que genera el respeto, por así decirlo, ¿no? Pero hasta ahí lo dejo, ¿no? Muy, muy masculino de su parte. Bueno, yo igual iba a responder primero a tu pregunta de que pues dónde se diferencia el mundo virtual del mundo real. Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque muchas veces un videojuego puede ser tanto un producto de consumo como una obra de arte. Entonces ahí va la cuestión. Las obras de arte las producimos los seres humanos desde que empezamos pues a desarrollar habilidades para sobrevivir, ¿no? O sea, desde la época de las cavernas. ¿Qué me refiero con esto? Cuando empezó la literatura se basó en lo que el ser humano veía, en lo que el ser humano concebía en el mundo donde vivía, ¿no? Entonces, claro, fue evolucionando poco a poco la literatura hasta llegar, pues, luego la televisión, las series, películas y luego los videojuegos. Los videojuegos usan un principio muy parecido. Los videojuegos se crean a partir de lo que vemos, ya sea del pasado, presente o futuro. Y futuro, claro, hay un autor que se llama Bauman, Sigmund Bauman, Bauman, pues, lo que plantea es que cuando el ser humano no ve un futuro estable, ve un futuro incierto por la degeneración y la corrupción que existe en el presente, prefiere ver hacia el pasado. Y porque es más cómodo y es más esperanzador, por así decirlo, ¿no? Porque el ser humano muchas veces se queda con la idea de que en el pasado era mejor cuando no es así. Y ahí va la cuestión, pues, de que prefiere ver hacia el pasado para construir un futuro. Y es lo que empezamos a ver en juegos distópicos, generalmente. Entonces, claro. Y luego, pues, la cuestión de que a lo mejor, cómo construir una comunidad sana o diferenciar una comunidad sana, muchas veces depende de la temática del juego, ¿no? Y el objetivo, sobre todo porque un videojuego se puede basar ya sea en destruir o construir o crear, ¿no? Pero crear es difícil, es muy difícil. Entonces, claro, porque, por ejemplo, Minecraft, ¿no? Que es un ejemplo así como que muy, muy bonito, ¿no? Porque en Minecraft tú tienes un páramo, tienes un espacio que es pues es virgen, es inerte. Y lo que tú haces en Minecraft es tener que alterar ese espacio natural para construir algo que a ti te guste. El problema es cuando tú metes a una comunidad a Minecraft, porque tarde o temprano las construcciones van a llegar a su fin y luego llega pues lo mismo, exactamente la misma invención de Alfred Nobel, que es la dinamita. Entonces, pues claro, como la dinamita se pensó como para facilitar el trabajo de minería, el ser humano empezó a destruir, a matarse entre sí con los explosivos. Y en Minecraft sucede algo muy similar, que cuando las construcciones llegan a su fin o tienen una estética finalizada frente a un páramo que fue alterado por el ser humano, inevitablemente va a llegar un momento en donde se va a destruir todo, pero por la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Que según Maquiavelo, un ser humano nace violento y la sociedad lo corrompe, ¿no? Entonces, pues claro. El problema Es que justo estaba yo pensando en si cuando hablamos de videojuegos y clasismo tendríamos que decir que todo videojuego que replica las dinámicas de la acumulación, la división del trabajo, pues es más, me voy a aventar a decir que cualquier división del trabajo, donde esa división del trabajo implica jerarquías,
Entonces, acumulación, división del trabajo por jerarquías, a lo mejor desarrollo de habilidades que se correspondan con el poder adquisitivo del jugador. Se me ocurren ahorita esas tres con base en lo que hemos dicho. Porque el farming creo que iría en la acumulación, ¿no? Y Sí. como todos los demás ejemplos podrían encajar ahí. Entonces, si estamos hablando de videojuegos y clasismo, podríamos decir que cualquier videojuego que replique esas dinámicas, no sé si decir, no diría que es un videojuego clasista en este momento, pero podría decir que es un videojuego replicador del clasismo. O sea, sería una pregunta como para un poco salir, o sea, porque es que de pronto parece que estamos asociando sin decirlo la reproducción de un sistema económico con un problema de clase. Entonces, aunque son cosas que van, o más, podrían ser dos cosas que van de la mano, no son la misma cosa, pero entonces parecería que la dinámica que reproduce el sistema económico reproduce los estratos de clase, ¿no? Y qué pasa lo que ocurre con otras cosas como con lo que ocurre en la educación, ¿no? Es decir, regularmente quienes van a tener niveles más altos de educación y aún teniendo niveles más altos de educación que van a tener mejores oportunidades laborales, regularmente va a corresponder a un origen económico más alto, ¿no? Entonces, como que estas replicaciones estructurales, o sea, esto lo digo como un poco para decir, bueno, si quisiéramos hacer un videojuego que no replique las estructuras de clase y todas las consecuencias que implican las divisiones de clase, ¿qué tendría que pasar? ¿No? O sea, lo primero sería como asumir si cualquier videojuego que reproduzca el sistema económico y todo lo que implica estaría como dentro del programa del clasismo, ¿no? Yo pienso que, bueno, yo también tengo problemas con español, pero es que yo tengo un proyecto en que intento de aprender idiomas usando videojuegos y claro que a veces intento con español y me frustré que la mayoría de videojuegos que yo quiero jugar que sean disponibles en español europeo, porque aquí estoy intentando de aprender el idioma relevante a México. Y no es un gran problema porque es inteligible, pero eso me parece una replicación de una cultura específica, de una strata específica de una clase global, ¿no? Porque me parece muy raro que hayan tanta gente hispanohablante que usan español LATAM, pero bueno, la España lingüísticamente en términos de población me parece una minoridad, pero cuando tengo un juego en, no sé, Bolivia o Chicago o San Francisco, todos están usando español ibérico. Y es muy raro, me parece muy, muy raro. Creo que en esa misma línea, disculpen, me hace recordar uno de los doblajes de videojuegos que también es muy famoso porque se hicieron muchos videos de él, fue del Halo 2, el Halo 3, que justamente está este sargento negro, que no me acuerdo cómo se llama,
Y el chiste es que decía, en inglés creo que dice una cosa y en español dice, cuando yo estaba en el ejército tenemos una piedra y un palo y compartíamos la piedra, ¿no? Y fue como de, wow, ¿no? El doblaje latino hace las cosas tan diferentes, ¿no? Y creo que en esta misma línea, pues podríamos relacionarlo con la obra de arte y su reproducibilidad técnica del maestro Heidegger, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto, no? Benjamin. ¿Ah, de Benjamin? Ah, sí, de Benjamin, sí es cierto, no. Creo que, ¿cuál era? No, creo que el problema de la cosa, ¿no? En Heidegger. Es el, Bueno, pero la de reproducción. sí, eso es de Benjamin, sí es cierto, perdónenme, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Creo que si bien un videojuego es una cosa, y una cosa es bastante rara porque definirla, al menos en español, cuesta y en alemán supongo que también más, pero lo hace más fácil, es que una cosa puede ser tanto como un útil como una obra de arte, ¿no? Pero aquí lo que importa, o al menos lo que a mí me importa, es saber cuándo el videojuego está participando del útil y cuándo participa de la obra de arte, ¿no? Porque yo creo que el videojuego, si bien cuando se programa y cuando se tiene la experiencia, llegas a tener como este acercamiento artístico, ¿no? Y de alguna manera tener la experiencia y sobre todo como cambiar un poco tu perspectiva respecto a la vida, también de alguna manera participa del útil. En este caso, pues tienes que farmear constantemente para obtener cosas, ¿no? Es una cosa con la que obtienes cosas, ¿no? O una cosa con la que obtienes objetos, ¿no? Si lo ponemos así para hacer una distinción lingüística. Y entonces, en ese sentido, hay que ver cómo nos relacionamos con las cosas y los objetos de manera, pues con una perspectiva de clase, ¿no? Porque veámoslo ahora con el lenguaje, ¿no? ¿Por qué hay tantas, o bueno, tantos doblajes en español ibérico o en el castellano? ¿Y cuál es el cambio que te produce la experiencia del español castellano al español latinoamericano? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si es la misma obra de arte, pero con una diferente forma de hablar, ¿no? Y ya está ahí, ¿no? Sí, algo que yo estaba pensando cuando Elena estaba poniendo el tema como de qué pasa como con esta repetición, ¿no? Si consideramos que la mayoría de los juegos o que existe una tendencia dentro de los juegos para que funcionen como en estos términos de acumulación y estos términos del capitalismo que es, o sea, tal vez tiene que ver con esta forma de que los videojuegos son una forma de visibilizar las formas del clasismo que nosotros estamos operando en el mundo cotidiano, ¿no? Y que muchas veces la realidad de la operación del clasismo dentro del juego tiene que ver con cierto tipo de operaciones de clasismo dentro del mundo. Estaba pensando en un juego muy viejo que es Paperboy, donde lo único de lo que trataba el juego era una ruta de repartición de periódico, y entonces estaba sujeto como a todos los riesgos laborales de ser un repartidor de periódicos, ¿no? Que un perro lo atacara, que un coche lo atropellara, y así es como se acababa el juego, ¿no? O sea, si te caías de una banqueta en tu bici, y dependiendo del daño, regresabas hasta el principio, ¿no? Y entonces tenía que ver como con esta operación de trabajo repetitivo, con una operación de hacer una acumulación que en ciertos términos estaba vacía o eran puntos, era poder acceder a la siguiente cuadra donde había otras cosas. Creo que se vuelven este tipo de reflejos de las mismas prácticas que realizamos, ¿no? Entonces, yo creo que revisar como estas experiencias dentro de los mundos de violencia o los mundos de construcción se pueden ver como equiparaciones de la forma en la que nosotros participamos de estas formas de clasismo como operaciones del sistema, ¿no? Regresando otra vez al principio del ejemplo de, ¿cómo se llama? Papers, Please, ¿no? Tiene justamente como esa operación, ¿no? Que también tiene un funcionamiento como de una necesidad de poder ver aquello que nos está como dominando, oprimiendo, consumiendo, ¿no? Entonces, me pareció interesante como eso, ¿no? Como si no podemos entrar por el mundo de cómo rescatamos uno, como si no podemos rescatar a casi ninguno, o que las excepciones serían pocas. ¿Cómo podríamos operar como esa revisión de este mundo que nos está conduciendo por estos caminos?
Pues es que estaba pensando en, bueno, en un montón de cosas, pero a propósito de esto, a mí me enoja que en algunos juegos para subir de nivel tienes que replicar el saqueo, o sea, es decir, como no hay otra manera de estar en el juego, ni de crear, o sea, como estos juegos muy básicos donde tienes que hacer una ciudad, ¿no? Entonces no te puedes inventar una ciudad, sino tienes que replicar la ciudad que ya existe, porque si no, no subes de juego y si no, no tienes más puntos, ¿no? Entonces, no sé si es un problema narrativo. O sea, el problema del clasismo no sé si es un problema narrativo, entendiendo que lo narrativo es construir un relato acerca de una manera de hacer algo, ¿no? Entendiéndolo así. Y la imposibilidad técnica de ficcionar la realidad, porque creo que es más barato replicar la realidad que ficcionarla, ¿no? Porque ficcionarla implicaría crear una condición de posibilidad para la imaginación en una situación específica y no más bien pasar misiones predeterminadas. No sé si dije algo que tuviera sentido. pero es que se me ocurría eso, ¿no? Como porque también comenzar a pensar en juegos libres de clasismo es como crear un nuevo producto para consumo, ¿no? Sí. O no sé, yo tengo una respuesta un poco a medias porque es complicado en sí, porque, bueno, como vivimos en un sistema capitalista, pues nos tenemos que atenernos primero pues, a las normas capitalistas. Y debido pues que ya hubo intentos de comunismo y pues, las sociedades colapsaron, pues esto implica varias cosas, ¿no? O sea, como para crear una comunidad horizontal en un videojuego, pues, primero tenemos que preguntarnos si ha sido posible dentro de la historia crear una comunidad horizontal dentro de nuestro paraje histórico, que pues no tiene una respuesta tan sencilla, ¿no? Porque en primero, un grupo de seres humanos en una estancia virgen de naturaleza necesita un número de recursos que pueda satisfacer a todos esos seres humanos para que la horizontalidad, para que la igualdad entre los individuos pueda yacer. Luego, todos necesitan ir hacia las mismas direcciones, es decir, tomar las mismas decisiones. ¿Pero eso lo estás poniendo como ejemplo o como una necesidad? Es que ahí va, es que es complejo desde el ámbito histórico, porque en sí, cuando hablamos, o sea, para que una sociedad exista, necesita haber un número de recursos que sea igual o sobrepase al número de habitantes, para que la sociedad no colapse. Entonces, la cuestión es qué tantos habitantes y si son un número estable para la regeneración natural de los recursos donde reside, lo que históricamente nos lleva a que solamente la única comunidad horizontal que ha existido son las pequeñas, bueno, son dos casos. Uno, pequeñas comunidades que no reconocían a los reyes medievales, aisladas pues de los reinos, y la otra es se localiza en la época oscura griega, que prácticamente cuando los griegos pues fueron echados de la península por los dóricos y fueron hacia Anatolia, que hoy es Turquía, pues tenían tierras estériles y formaban pequeños núcleos pues para sobrevivir. Y claro, como no había, los recursos eran escasos, lo que tenían que hacer era juntarse en el terreno más propicio para dar la vida, y si tenían que defenderse o invadir otra pequeña colonia, tenían que hacerlo, pero juntos. El liderazgo sí existía, pero el propio líder tenía que someterse también a las tareas diarias de la comunidad para la sobrevivencia de esta comunidad, por lo que es algo, digamos, un caso más igualitario. Entonces, claro, formar una comunidad más igualitaria o un videojuego donde pueda existir, necesitaríamos
experimentar, porque entre nuestra condición histórica como seres humanos, de momento no es posible. Entonces tendríamos que experimentar cómo construimos un videojuego que nos permita las condiciones de progresar a la par. Porque actualmente todos los videojuegos, el progreso es individual. Y el progreso puede, en algunos casos, pues puedes optar por ayudar a la gente a progresar o, o eliminarlos para que no progresen. Y entonces ahí está el dilema moral, porque pues, para generar un juego en el que puedas tanto crear como crear una comunidad que sea, digamos, horizontal entre sí, no es tan sencillo porque ni nosotros mismos lo hemos logrado. Estamos hablando de un videojuego que sea una utopía, pero el concepto sería interesante porque gran parte de los videojuegos se basa en el objetivo de cambiar o destruir. Y en cuestiones narrativas es más complejo porque la narrativa depende de dos factores. Bueno, las estructuras narrativas son dos, básicamente dos, a menos que sea pues algo más romántico. Tenemos el viaje del héroe y la tragedia, ya sea griega, clásica o moderna. Oye, pero ¿te das cuenta que toda tu visión de la historia es súper occidental? Sí, Y que estás poniendo muchos supuestos en todo lo que estás diciendo. bueno, O sea, supuestos estás porque, hablando de la humanidad, la historia de la humanidad. porque también tenemos los conceptos orientales, pero los conceptos orientales Sí, cambian. pero toda tu y- narrativa es súper occidental. Occidental, sí. O sea, incluso tu propia noción de la historia Sí, y de lo humano. Entonces, Sí, pues. eso es un problema. bueno, también tengo nociones de historia oriental, pero es que es una filosofía distinta. Pero eso no es Es- lo que estabas diciendo ahora mismo. Bueno, porque estoy basándome mi respuesta en un modelo occidental, pues es una respuesta a medias. Sí, pero Si no hablamos- podemos encontrar una solución al occidental en lo occidental, ¿no? Pues si nos vamos al lado oriental, la No, pero cuestión es distinta. enfoquémonos en el problema que tenemos ahorita y es, no podemos buscar una solución a lo comunitario en las prácticas occidentales. Occidentales no, pero si vamos al lado oriental, la cosa cambia. Sí, pero en Cambia un el poco. escenario que tú planteaste, Pues no se sí, puede. pues puedo plantear también el oriental. Sí, pero lo que yo quiero señalar aquí es que cuando hablamos de una experimentación de lo comunitario, pensar en esta historia mundial oficial occidentalizada, Ajá. o sea, ir atrás en esa línea del tiempo no nos funcionaría. Pues no, porque la historia la escriben los vencedores, ese es el problema. Y la de los Bueno, la han perdedores, escrito esa historia que tú conoces, Ajá. pero hay microhistorias y hay otras experiencias La comunitarias que microhistoria, sí, no y las están historias dentro de esa gran regionales. historia, ¿no? Esa es otra cuestión. El problema que estamos pensando acá justo es cómo rompemos esa narrativa, ¿no? Ahí estaría la cuestión de analizar videojuegos que te pongan en cuestiones de más de historias de insurgencia, lo que conocemos en Porque la en noción de historia. insurgencia está dentro del occidental. Historia occidental. Ajá, pero a ver, desde no nos la metamos en ese problema porque no se trata de eso hoy. Solamente yo quiero señalar que Ajá. estás creando un escenario occidentalizado y lo idóneo sería no jugar en ese escenario, sino plantear un escenario distinto, Ok, ¿no? sí, creo que sí es. Porque si asumimos todo lo que Ajá. tú dices, pues No, o sea, se puede. no se trata de eso, solamente. ¿Quieren? Yo estaba pensando como en cuanto a qué hace al jugador un buen jugador. Creo que esto también era como una de las nociones que estaban platicando en el grupo de acuerdo como a la sesión de hoy. Y yo recuerdo mucho, yo soy de un pueblo de Ledomex, como muy aislado. Y recuerdo que cuando yo era chiquita, pues no había como tiendas de videojuegos, ni consolas, ni nada de eso en donde yo vivía, ¿no? Fue gracias a un tío que salía mucho para acá, para la ciudad,
que como que llegó una consola como a mi familia, ¿no? Y empezó a jugar videojuegos mi hermano. Pero recuerdo que él como que siempre era como, oigan, quiero otro videojuego, quiero ver, y pues no había, ¿no? Y luego ya llegábamos como a estas tiendas como más alejadas, que sí era como media hora, una hora para como buscar un lugar donde hubiera videojuegos. Y había videojuegos como muy, muy genéricos, o sea, siempre nos encontrábamos como FIFA y nada más, o sea, y era como a lo que se tenía que limitar mi hermano que jugaba, que era el que más jugaba, y, y justo pensando como en la noción de qué hace un buen jugador o qué es lo que hace a un buen jugador, pienso como, pues si estás limitado en toda esta área, ¿no? O sea, porque ya olvidemos que por decir él comprara como estos, que tuviera vaya para comprar como estos aditamentos o comprar alguna cosa en el videojuego, ¿no? O sea, simplemente pensaba en pues él es un jugador, ¿no? Pero si no tiene con qué jugar o vaya que estar jugando, como puede volverse un buen jugador, ¿no? O sea, y sí pienso como una diferencia muy grande a como la gente, por ejemplo, que ha vivido como toda su vida en la ciudad y que tenía como este acceso como a Tepito, ¿no? O sea, vamos, compramos un videojuego falso y está chido, ¿no? Pero no sé, o sea, como que pienso en esa experiencia de hacer un buen jugador y lo vinculo un poco con lo que decían como en los grupos de no, solo la persona que tenga el rango más alto es el que puede hablar del juego, o el que tiene autoridad para hablar del juego, ¿no? Este, pero no sé, pienso como en esa diferencia abismal de las oportunidades que tienes para hacerte un jugador. Creo que este tema también es súper interesante porque conduce como estas operaciones, ¿no? Donde ahora los accesos preferenciales que se venden como para dar esas oportunidades se asemejan como a vender lo que antes eran los cheat codes o los mods, ¿no? Que las operaciones que eran como para darte una ventaja desproporcionada en un juego, se vuelve una operación económica, se vuelve una forma de operar dentro de los juegos para poder instaurar, operar algo que ya estaba ahí y que estaba operando de una forma muy específica, que tiene que ver con las modificaciones no legales o tal cual con las trampas que se podían realizar antes con dispositivos fijos que se podían agregar a las consolas como fueran los Game Genie u otras cosas en otro tiempo, pero que ahora que funcionan de forma digital y de forma propietaria de los estudios incluso, tiene que ver con generar un incentivo a cierto tipo de seguir aumentando como estos candados económicos dentro de la operación del juego, ¿no? Compras el juego, compras el pase anual, compras el add-on que tiene, haces microtransacciones, tienes un premium y todo se van volviendo como una serie de operaciones que facultan la operación ahí, pero que, como decíamos, no se pueden esfumar de un segundo para otro, ¿no? Entonces es como esta propiedad digital que tiene que ver también como con cierto tipo con cierto tipo de inmaterialidad de esta propiedad que conduce a un problema en últimos términos de qué tipo de relación económica se va a generar con esto en el largo plazo, qué incentivos va a generar para nosotros como una forma de consumo que puede desaparecer en cualquier momento, ¿no? O sea, Netflix puede llegar un momento donde desaparezca y no existe ni siquiera una historia, no existe ni siquiera algo que rastrear ahí, ¿no? Entonces, en estos procesos de clasismo también hay unos procesos de apropiación que nos van apartando como de los objetos y de la misma experiencia. Me parece interesante todo esto como un problema también de trampas y de como arreglos dentro del sistema económico, ¿no? Como para obtener éxito. Yo sabes qué pensaba, como es que esta cuestión de las habilidades me parece interesante y ahorita que estabas tú dando el ejemplo de tu hermano, pensaba en estos, digo, no sé si ya es un hecho, pero estos intentos de hacer que haya que jugar videojuegos sea considerado un deporte,
¿no? Y entonces pensaba justo en lo que pasa todo el tiempo con ciertos deportes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién va a destacar en natación? Pues alguien que pueda pagar una alberca y que pueda pagar clases de natación y los trajes y no sé qué, ¿no? O sea, como que incluso dentro de los propios deportes, el atletismo es un deporte muy, ¿cómo decir? Como bondadoso, porque tienes unos tenis y ya la hiciste, ¿no? Y pues échate a correr, ¿no? Pero hay otros deportes, pues, la esgrima, la natación, etcétera, que te requieren un equipo, te requieren un entrenador. Regularmente no hay albercas en todos lados, o no, o sea, correr, pues tú sales a correr a la calle, pero hay otros deportes que demandan condiciones especiales para desarrollar habilidades de juego, ¿no? Y entonces pensaba en esta cuestión con los videojuegos, ¿quién puede llegar a convertirse en un buen jugador, ¿no? O sea, es como quién corre coches, ¿no? Y entonces eso me hacía pensar como que quizá otra característica de este clasismo o un efecto del clasismo es que justamente hay experiencias que se filtran al terreno de los videojuegos y experiencias que quedan aisladas del juego, ¿no? O sea, porque o sea, hay ciertos cuerpos que van a poder convertirse en deportistas de los videojuegos, por decir algo, ¿no? En expertos, y sobre todo en ahí está otro micrófono, en esta como adquisición de habilidades. Y eso me hacía pensar en un problema que a mí me choca mucho cuando hablan de brecha digital, porque en esta idea de abatir esta diferencia o estas inequidades sociales es como lo mismo para todos, ¿no? A mí me parece que es espantoso porque primero estás asumiendo que hay una cosa que todos deberíamos de tener. Entonces, dentro de tu campo de visión existen esas cosas, pero en tu campo de visión hay un montón de otras cosas que no existen y esas no te parece que son necesarias, ¿no? Como por ejemplo comer, ¿no? Entonces, como tú comes todos los días, no está en tu campo de visión que hay gente que no come, ¿no? Entonces, lo mismo, cuando hablamos de habilidades digitales, y yo no sé si el videojuego entraría dentro de este problema, las habilidades digitales, regularmente las habilidades digitales son para emplearte, ¿no? No para crear, no para inventar, no para imaginar, sino para producir dentro de un sistema donde hay habilidades digitales que tienen un valor, ¿no? Entonces, como todos tenemos que aprender Word, todos tenemos que aprender Excel, ¿no? Entonces, son esas habilidades las que tienen nicho en el mercado, ¿no? Entonces, estaba pensando como a propósito de esta cuestión de las habilidades que me sigue pareciendo como problemática, porque hay una relación que la va a determinar una materialidad que es el hardware, la consola, los dispositivos de entrada, a la adquisición de los juegos, antes cartuchos, ahora los códigos, y que eso va determinando como el desarrollo de ciertas habilidades, y entonces yo el activista, me peleo con el que todos tengan el mismo videojuego, el mismo cartucho, entonces eso implica una serialización de ciertas habilidades digitales o ciertas habilidades de juego, ¿no? Entonces, estaba como pensando eso, no lo tengo desarrollado, pero lo pensaba, ¿no? Sí, para como continuar este tema de buen jugador, yo pensaba mucho antes, como cuando estaba en la escuela, de que quería ser un buen jugador porque quería tener amigos. Amigos, como especialmente un grupo de amigos que estaba jugando juegos diferentes. Y claro que necesitas tener dinero, necesitas tener mucho tiempo. Es una cosa que sí también va a costar mucho para jugar. Necesitas mucho tiempo. Y si tú quieres ser un jugador bueno y competitivo especialmente, y también un que sabe de las cosas de juegos, necesitas tiempo, dinero, necesitas como tiempo para entrenarse. Por ejemplo, yo quería estar yo estaba jugando Counter-Strike. Global Offensive como competitivo y tenía que pasar tiempo solo primero en unos sitios web, entrenar mi aim, como velocidad. Necesitas tiempo para esto todo. Y también hay otros sitios web que también te están, ¿cómo se dice? Te están como ayudando con estas cosas, que también
están ganando dinero para estas cosas. Y después yo pensaba, ok, no es bastante. Si ya estoy no sé, global, no sé, general, mayor, no sé qué es este estado de ser un jugador bueno, pero no es bastante. También tienes que atender los eventos de juegos, por ejemplo, no sé cómo se llama, en Rusia es Comic Con con juegos, pero en Estados Unidos, ¿qué es un evento más grande para juegos? Como Para juegos, E3, sí, E3 es un evento. También tienes que gastar dinero para ir a esos eventos y no cada persona puede como pagar para eso. Entonces sí, para estar un parte de este mundo de juegos, casi siempre necesitas dinero y necesitas mucho tiempo y no hay muchas personas que mientras quieren ser un parte de este mundo no pueden hacer eso. Well, pero también es muy importante porque esa dinámica determina quién participa en la cultura de los videojuegos y por eso quién reproduzca los videojuegos, de cuál cultura vienen los videojuegos. Porque si no puedes ir a los eventos, participar maximalmente en la cultura, eres una minoridad. Y no estás representado. Ajá. Sí. Por ejemplo, pues sí. No. Es que justo cuando estaban hablando de los aditamentos, ¿no? O el equipo que necesitas como para hacerte un buen jugador. Yo en este caso practico atletismo profesional, de hecho voy al Nacional la próxima semana. Y justamente cuando dijeron necesitas tenis, es como de, bueno, sí, necesitas tenis, pero necesitas también una pista de atletismo, necesitas también unos spikes, ¿no? Necesitas también un nutriólogo, necesitas un psicólogo, en el caso de que sea necesario, aunque siempre es necesario. Y sobre todo, ya que estaban tocando el tema principal, que creo que es el de la disciplina, ¿no? Pero no la disciplina visto desde una manera muy mundana, sino más bien cómo es que interiorizas ciertos movimientos para que de alguna manera eso que tú hagas reproduzca exactamente el resultado que tú quieres en el juego, ¿no? Puede ser, en este caso, el juego que tú decías, ¿no? La forma de apuntar, los reflejos, ¿no? Y sobre todo, ese tiempo que se dedica es un tiempo que nunca va a volver, ¿no? De alguna manera, es un entrenamiento de la percepción, por así decirlo, ¿no? Y en el caso también del atletismo es un entrenamiento del cuerpo, un entrenamiento de la percepción y sobre todo un entrenamiento mental, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba cuando, bueno, yo también juego shooters porque, a decir verdad, la dinámica de los shooters es muy simple, ¿no? Simplemente eres una persona, eres un jugador en primera persona, ¿no? También eso de alguna manera cambia la perspectiva, ¿no? Es muy simple, un shooter, ¿no? Bueno, como Halo más o menos. Sí, solamente apuntas, disparas, ¿no? Y supongo que también eso de alguna manera cambia o hace que la forma en la que se relacionan las personas pues sea distinta, ¿no? Porque al menos desde lo que yo he visto, ¿no? Las personas que juegan shooters es porque es una tarea relativamente simple, ¿no? No es como tener que ir al Minecraft en el que tienes que hacer cientos de cosas para que obtengas un resultado, ¿no? El shooter ya tienes todo hecho y simplemente vas y actúas, ¿no? Entonces, lo que me pasaba a mí en la pandemia es que han jugado Star Wars Battlefront 2. Bueno, yo jugaba Star Wars Battlefront 2, ¿no? Y lo que pasaba es que había pasillos muy pequeñitos en los que se juntaba una cantidad de fuego extravagante, ¿no? O sea, en segundos yo veía así por mis ojos que toda la pantalla se ponía de azul, ¿no? Por la cantidad de disparos que se hacía en un espacio muy pequeño para entrar a cierto lugar, ¿no? Entonces, como que la experiencia que tienes del juego pues, se comienza a trastornar un poco, ¿no? En el sentido de que dices, bueno, ¿no? Hay tanta luz, ¿qué es lo que tengo que apuntar, no? Es más, si atravieso de aquí un lado al otro, pues sobreviviré en el juego, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Esta experiencia, de alguna manera, te disciplina, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué manera la disciplina de la virtualidad afecta a nuestra disciplina en nuestro día a día, ¿no? Ya está ahí. Ludagora Julio. ¿Quién más quiere hablar? Bueno, igual pensando en esta parte de ser un buen jugador,
y los aditamentos. Bueno, de momento rápido se me vino justo en los Olímpicos, que era tiro con, ¿qué? Revólver, no conocía. Tiro con pistola era como un revólver, ¿no? En donde se hizo muy viral que unos participantes tenían unas especies de miras muy cyberpunk, ajá, y después aparece un señor que solo apunta y dispara, ¿no? Entonces, a mí me hizo pensar mucho en justo cómo a veces no tienes el mejor equipo o no tienes la consola del año, pero eres bueno en ciertos juegos, ¿no? Pero igual, cómo es que la misma comunidad, digo, en este caso del tiro con pistola no pasó, pero por ejemplo en los videojuegos sí pasa mucho, en que tú dices, yo soy speedrunner en Super Mario World, ¿no? Pero la gente te tira porque no eres speedrunner con la consola original o porque lo emulas, o justo está mucho este término que a mí se me hace muy feo, que es emula pobre, o que dicen Nintendo no se compra, se emula, justo como tirando a que si tú consumes cierto tipo de productos en cuanto a videojuegos, pues no cuentas, no eres válido porque pues no eres parte del club que tiene las consolas de nueva generación o los aditamentos o la supercomputadora de la NASA. Entonces, justo está esta parte de a veces no importa qué tan bueno seas en un juego, si el hardware no es como lo socialmente aceptado para pues que seas como que te note, ¿no? Digo, hay muchos casos así, hay otros en donde pues pasa al contrario, ¿no? Dicen, mira, esta persona que juega Doom yo con mi Doom, ¿verdad? Que juega Doom en su calculadora, logró terminarlo en no sé cuánto tiempo, y qué sorprendente, ¿no? Pero hay otros que justo te dicen, ¿cómo vas a jugar Doom en eso si puedes jugarlo, yo qué sé, en tu Play 5, ¿no? Entonces... Es que justo estaba pensando en términos de imágenes digitales, ¿no? Pero sobre todo vistos desde la perspectiva de Jussi Parikka, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea aquí, ¿no? Que son las imágenes operacional, ¿no? En este caso lo estoy planteando desde los videojuegos, ¿no? En el caso de Doom. ¿Cómo es que Doom es posible que pueda ser corrido en un microondas, por ejemplo? ¿Cómo es posible que un videojuego pueda ser, bueno, se puede hacer corrido, escucha muy raro, la verdad, pueda jugarse en un microondas, ¿no? O pueda jugarse en una calculadora, ¿no? Y en este caso me hace pensar que es una imagen operacional en términos de Jussi porque ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo decía ella? Es muy fácil adaptarlo a otro tipo de cosas, ¿no? Es, por ejemplo, imágenes que se escuchan, ¿no? Tú puedes adaptar una imagen digital para que tenga un sonido, ¿no? Entonces, tal vez, pensando futuros posibles, ¿no? Es crear videojuegos que puedan adaptarse a casi cualquier tipo de cosa que pueda pues, de alguna manera reproducirlos, ¿no? Y no sé si eso sea posible con juegos como los que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, no sé, un Halo DST, que es mi Halo favorito, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que pueda correr este tipo de juego en este tipo de consolas sin que yo tenga que participar de una licencia, sin te tenga que ir a comprar el pase en Xbox, ¿no? Sin que tenga que comprar los controles, sin que tenga que tener un teclado siquiera, ¿no? ¿Cómo logro hacer eso, no? Y creo que es un buen concepto con el que podemos comenzar, ¿no? Imágenes operacionales, ¿no? Ya no podemos comenzar porque ya no se va. Bueno, con el que se va a quedar esto. Pero podemos guardarlo. Sí, creo que pensando en el tema de las imágenes operativas que están relacionadas con estas cosas que no están centradas en la visión humana, sino en la propia visión de las máquinas, creo que es muy interesante cómo tendríamos que explorar que las prácticas digitales van más allá de las prácticas que queremos decir que son prácticas económicas. Pero a mí lo que me pareció muy interesante en la charla del día de hoy es cómo en esta multiplicidad económica de las prácticas de los juegos nos llevaron como a todas estas instancias que podríamos decir que tienen que ver con lo que tú decías, Elena, como de una cosmotecnia, ¿no? Como dice Yu Hui, ¿no? Que cada práctica digital ante las propias
ante los propios juegos va variando y va determinando formas de juego que no pueden reducirse unas a otras, como si hubiera una universalidad dentro del funcionamiento de los videojuegos, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante de nuestra plática hoy. No sé si alguien más tenga algún ¿Quieren comentario. hacer un comentario de cierre? Digo, no es que concluyamos grandes cosas, pero podríamos dejar problemas para seguir pensando, ¿no? Muchas gracias por hacer el esfuerzo de hablar español. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el siguiente mes en Ludágora. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada. Y si ven este video en algún momento que no sea en vivo, de todas formas, déjenos comentarios para poder seguir la conversación. Hasta luego. Gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.